Hola, el siguiente video es para los estudiantes de cuarto medio plan electivo. Inmunidad parte 3, donde vamos a trabajar la inmunidad específica o inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida se caracteriza porque estamos frente al patógeno. Podemos estar frente al patógeno de manera natural cuando realmente nos enfermamos o cuando hemos recibido una vacuna. La respuesta adquirida o adaptativa es un proceso evolutivo que hemos desarrollado para poder responder de manera más efectiva frente a los agentes patógenos. Se inicia con un reconocimiento del antígeno. Eso quiere decir, hay que reconocerlo molecularmente y celularmente para activar una respuesta. La respuesta primaria es una respuesta lenta que puede tardar días. Debe reconocerse al antígeno, deben activarse los linfocitos T y B, deben proliferar, eso quiere decir que deben hacer mitosis y deben diferenciarse. Al diferenciarse, deben adquirir características moleculares que les permitan producir las moléculas, anticuerpos o enzimas necesarias para destruir a un patógeno en específico. Pero la gracia que tiene este tipo de inmunidad es que es una inmunidad que tiene memoria. Por lo tanto, la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que ingrese el mismo patógeno, el mismo antígeno, nuestro sistema va a actuar rápidamente y va a ser capaz de montar una respuesta de tal manera que no nos volvamos a enfermar y estos agentes externos que ingresaron no nos causen daño. Las células dendríticas reciben ese nombre por su parecido a las dendritas de las neuronas. Su rol es ser células presentadoras de antígeno. Ellas son las que comunican a la inmunidad innata con la inmunidad adquirida, ya que son células fagocitadoras que luego de fagocitar al antígeno, queda una parte de su estructura en la membrana, ellas viajan hasta los órganos linfáticos donde están los linfocitos, lo muestran este resto del antígeno y por lo tanto le permiten a los linfocitos activarse, diferenciarse, proliferar y de tal manera que responden de manera específica frente al antígeno que esta célula les está mostrando. A la célula que activa principalmente es a los linfocitos T colaboradores o también llamados CD4. Como ya les había señalado, las células dendríticas son parte de la inmunidad inespecífica o innata, pero ellas, gracias a la presentación del antígeno, van a permitir la diferenciación específica de los linfocitos. Los linfocitos son formados en la médula ósea desde la estirpe linfoide. Existen tres tipos de linfocitos de manera genérica. Están los linfocitos natural killer, que ya hablamos de ellos, que son células fagocitadoras, pero son parte de la inmunidad inespecífica o innata. En cambio, los linfocitos T y los linfocitos B son parte de la inmunidad específica. Los linfocitos T, existe una variante que son los linfocitos T colaboradores o ayudantes, y están los linfocitos citotóxicos. Y dentro de los linfocitos B tenemos los linfocitos de memoria y los linfocitos B plasmáticos. Los linfocitos T ayudantes o colaboradores o helper, o también designados como CD4, son los encargados de iniciar la respuesta inmune específica, ya que las células dendríticas o presentadoras de antígeno le muestran a este tipo de célula la presencia de un antígeno específico. ¿Qué hacen estas células? Estas células producen citoquininas, que son moléculas mediadoras que van a permitir la activación y la diferenciación de linfocitos B para producir anticuerpos y de linfocitos T citotóxicos para poder fagocitar de manera específica al agente infeccioso o a las células infectadas. Un dato, el VIH afecta a los linfocitos T CD4, por lo tanto, la persona con VIH inhibe la activación de la respuesta inmune específica y ese es el gran problema inmunológico que presentan estos pacientes. Los linfocitos T citotóxicos o CD8 son los encargados de fagocitar de manera específica a bacterias o también de fagocitar a células infectadas por virus. En la animación se muestra la fagocitosis de una célula cancerosa.
Por lo tanto, los linfocitos TCD8 son los encargados de manera muy específica de poder trabajar y eliminar a células infectadas o agentes patógenos. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son el producto de un conjunto de genes ubicados en el cromosoma 6, responsable de que los linfocitos rechacen tejidos trasplantados y detecten elementos extraños. Estas moléculas participan además en la inducción de la respuesta inmune específica a través de la presentación del antígeno a los linfocitos T. Estos marcadores moleculares ubicados en la superficie celular ayudan a exteriorizar el ambiente intracelular y le confieren al individuo una identidad tisular propia, reconocida por su propio sistema inmune. Eso quiere decir que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de mi célula no deberían ser reconocidas por mis linfocitos T porque si no serían destruidas. En condiciones normales, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad llegan a la membrana celular unidas a elementos propios, por lo que al presentarlo a los linfocitos T no los activan. Cuando por infección o cambios patológicos de la célula emergen portando una molécula extraña en lugar de una propia, la célula T se activa y responde inmediatamente. Existen tres clases de moléculas. La primera son las que están presentes en las membranas de la célula y que van a ser reconocidas por los linfocitos T citotóxicos. La clase 2 son las que modifican las células dendríticas y presentan para activar a los linfocitos ayudantes. Y la clase 3 es la activación del sistema de complemento. Los linfocitos presentan receptores con marcadores en dos regiones, de tal manera de que si por alguna razón alguna región mutara y reconociera una célula propia, hay otra región que no lo reconocería y por lo tanto esa célula no sería destruida. Vemos acá los linfocitos TCD8, los cuales tienen reconocimiento de este complejo y pueden reconocer, por ejemplo, a una célula infectada que ha generado una glucoproteína de estos marcadores del complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, el linfocito TCD8 es capaz de reconocer a esa molécula y poder fagocitarla y destruirla. Las células trasplantadas pueden traer un complejo mayor de histocompatibilidad distinto al propio, porque cada persona produce una variabilidad genética distinta. Por lo tanto, uno busca al donante compatible con este complejo lo más parecido a nosotros. Sabemos que por genética los más parecidos a nosotros son nuestros hermanos, hijos de papá y mamá. Por lo tanto, ellos tendrían un complejo mayor de histocompatibilidad muy parecido al nuestro. Pero como existe variabilidad en la población, podemos encontrar órganos que sean compatibles. De esta manera, los linfocitos TCD8 o los TCD4 son capaces de reconocer moléculas antigénicas como moléculas extrañas y poder montar una respuesta inmune para activar a linfocitos T y B de parte de los linfocitos TCD4 o para fagocitar a las células infectadas por parte de las células CD8. Los linfocitos T reguladores median la respuesta inmunológica, de tal manera que cuando los linfocitos T y B han actuado de manera específica y han destruido el patógeno, ellos median para que la respuesta inmunológica cese. Existen dos clases importantes de linfocitos involucrados con las defensas específicas: los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T inmaduros se producen en la médula ósea, pero posteriormente se trasladan al timo, donde maduran y desarrollan la habilidad de reconocer antígenos específicos. Los linfocitos T son responsables de la inmunidad mediada por células. Los linfocitos B, que maduran en la médula ósea, son responsables de la inmunidad mediada por anticuerpos. La respuesta mediada por células comienza cuando un patógeno es consumido por una célula presentadora de antígenos, en este caso, un macrófago. Después de que las enzimas lisosomales descomponen el microbio, se visualizan fragmentos antigénicos con moléculas MHC en la superficie del macrófago. Los linfocitos T reconocen la combinación de la molécula MHC y un fragmento antigénico y se activan para multiplicarse rápidamente en un ejército de linfocitos T especializados.
Un miembro de este ejército es el linfocito T citotóxico. Los linfocitos T citotóxicos reconocen y destruyen las células extrañas y tejidos o células infectadas con virus. Otro linfocito T es el linfocito citotóxico de memoria, que permanece en reserva en el cuerpo. Si en el futuro estos linfocitos T se vuelven a encontrar con este antígeno específico, diferenciarán rápidamente los linfocitos citotóxicos, lo que proporciona una defensa eficaz y rápida. Los linfocitos T auxiliadores coordinan las defensas específicas y no específicas. En gran parte, liberan químicos que estimulan el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T supresores inhiben la respuesta inmunitaria para que finalice una vez que la infección se haya controlado. Mientras que la cantidad de linfocitos T auxiliadores aumenta casi enseguida, la cantidad de linfocitos T supresores aumenta lentamente, lo que da tiempo a una primera respuesta eficaz. Los linfocitos B son células productoras de anticuerpos. Estas células se encuentran indiferenciadas en el sistema inmune, pero al momento de haber una infección, las células CD4, a través de la comunicación con citoquininas, permiten su diferenciación. Al diferenciarse, se transforman en células plasmáticas, las cuales producen anticuerpos específicos capaces molecularmente de reconocer el antígeno y activar la respuesta inmunológica. En un ganglio o en un órgano linfático están los linfocitos B indiferenciados. Si ustedes observan la figura, hay 3 tipos de linfocitos B, cada uno con un receptor específico. Solo el linfocito B, que es capaz de molecularmente reconocer a ese antígeno particular, se activa. Al activarse, genera una clonación. ¿Qué quiere decir eso? Que este linfocito B hace múltiples mitosis para formar muchos linfocitos B con las mismas características, capaces de producir anticuerpos que puedan destruir específicamente al antígeno. En este caso, el que tiene receptor en forma de rectángulo puede reconocer al antígeno con forma de rectángulo, diferenciarse y poder producir anticuerpos capaces de reconocer a este antígeno específico. Los linfocitos B de memoria quedan dando vuelta por la sangre luego de una infección. La gracia que tienen es que al encontrarse nuevamente con el patógeno, pueden dividirse, activarse y producir rápidamente anticuerpos para que el organismo no vuelva a enfermarse y pueda destruir rápidamente al agente infeccioso. La actividad mediada por anticuerpos implica la activación de linfocitos B y la secreción de anticuerpos cuando entran en contacto con un patógeno. Cuando se exponen a sustancias químicas liberadas por los linfocitos T auxiliadores activados, un linfocito B sensibilizado se divide, produciendo células hijas que se diferencian en linfocitos B de memoria y células plasmáticas. Las células plasmáticas producen grandes cantidades de moléculas de anticuerpo. Estos anticuerpos son específicos y solo reconocerán y atacarán al antígeno que sensibilizó el linfocito B original. Los anticuerpos pueden incentivar o destruir el antígeno a través de una variedad de mecanismos. Por ejemplo, los anticuerpos se pueden unir a sus objetivos antígenos y formar complejos de antígenos y anticuerpos. También se pueden aglutinar invadiendo células, formando grupos de anticuerpos y toxinas que son relativamente fáciles de encontrar y consumir para los fagocitos. Otro efecto potencial de la unión del anticuerpo es la activación de defensas no específicas, tales como el sistema de complementos o la respuesta inflamatoria. Los linfocitos B de memoria, producidos por la división de linfocitos B activados, pueden patrullar el cuerpo durante años. Como otras células de memoria, los linfocitos B de memoria defienden el cuerpo de infecciones futuras por parte del mismo patógeno. La inmunidad específica se ha dividido en 2 grandes grupos, en la inmunidad humoral y la inmunidad celular. En la inmunidad humoral participan los linfocitos B, productores de anticuerpos, y en la inmunidad celular participan los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos presentan distintas propiedades. Una de ellas es la especificidad. Eso quiere decir que
Determinados tipos de linfocitos tienen receptores específicos capaces de reconocer a un antígeno. Al reconocer a este antígeno, se pueden especializar y pueden responder frente a él para poder eliminarlo de forma muy eficiente. Existe una gran diversidad de linfocitos, lo que va a indicar que vamos a poder reconocer y prácticamente activar una respuesta inmunológica frente a prácticamente casi todo agente externo que puede ingresar. Y la otra ventaja es que tiene memoria. Por lo tanto, la segunda vez que ingrese el mismo patógeno, la respuesta va a ser rápida y más efectiva. Las células inmunes presentan una gran variabilidad de receptores para antígenos. Esto nos da la posibilidad de poder protegernos frente a diversos patógenos que pueden atacarnos, pero no somos inmunes a todos. Los receptores van cambiando día a día, se van generando mutaciones inducidas que van provocando variabilidad de tal manera que se generen receptores distintos. Algunos se crean y otros se eliminan. Eso nos ha permitido poder responder frente a nuevos patógenos y a nuevos agentes infecciosos. Pero esta variabilidad que se va generando de mutaciones autoinducidas a veces generan fallas y se reconocen células propias como ajenas y se generan las enfermedades autoinmunes, de las cuales hablaremos en el siguiente video. La inmunidad humoral está mediada por anticuerpos producidos por los linfocitos B. Luego de una infección, los linfocitos B pueden patrullar por la sangre o pueden quedarse en los órganos linfáticos. Aquí les presentamos la estructura de las inmunoglobulinas o de los anticuerpos. Ellas son glucoproteínas, por lo tanto, al ser proteínas, tenemos la información genética para poder producirlas. Esta es una imagen representativa y acá tenemos una imagen representada por bioinformática. Estas proteínas tienen una estructura constante que está dada por los genes y tenemos una estructura variable, que es lo que planteaban diapositivas anteriores de las hipermutaciones o de los cambios que pueden ir generando los distintos anticuerpos. Por lo tanto, en esta región variable va a existir una diferencia molecular que va a ser capaz de reconocer a una variedad grande de patógenos. Por lo tanto, cada tipo de inmunoglobulina va a reconocer a un tipo de antígeno específico. En esta imagen vemos con un poco más de detalle las estructuras de una inmunoglobulina. Acá vemos las regiones variables y estas regiones son capaces de unirse al antígeno. El epitope de un antígeno es la región específica a la cual se une la inmunoglobulina o el anticuerpo. Por lo tanto, tenemos variabilidad genética capaz de reconocer a una gran diversidad de antígenos. Existen distintos tipos de inmunoglobulinas. Encontramos la inmunoglobulina M, que son las primeras inmunoglobulinas que aparecen frente a una infección. Por lo tanto, si en una persona detectamos inmunoglobulina M, vamos a estar dándonos cuenta de que el agente infeccioso está recién ingresando al organismo o recién la persona está montando esta respuesta inmunológica. La inmunoglobulina G, que hemos estado escuchando mucho últimamente con el COVID, es una inmunoglobulina que aparece más tarde en un periodo de infección. Por lo tanto, esto nos da cuenta que ya llevamos varios días con el agente infeccioso. Además, la inmunoglobulina G es una inmunoglobulina capaz de atravesar la placenta. Por lo tanto, la mamá durante el embarazo genera una inmunidad natural pasiva, entregándole anticuerpos al hijo. La inmunoglobulina A también es otra variabilidad, la que se produce también después de la inmunoglobulina M. Puede estar presente en la saliva, en las mucosas y también en la leche. Por lo tanto, durante la lactancia materna, la mamá entrega inmunoglobulinas A. Tenemos también la inmunoglobulina D, que sustituye a la inmunoglobulina M y tiene menos afinidad por los patógenos. Y la inmunoglobulina E, que probablemente algunos de ustedes han encontrado en algún examen, es la que va a mediar la respuesta alérgica. Si se dan cuenta, todas tienen una estructura parecida como en forma de Y y tienen esta región variable que les permite ir adaptándose, mutando para ir reconociendo a los distintos agentes infecciosos. Si se dan cuenta, la inmunoglobulina M
tiene muchas patitas, por lo tanto tiene la mayor variabilidad y es una de las primeras que aparece. Pensemos que para cada patógeno, para cada antígeno, va a existir un tipo de inmunoglobulina. Por lo tanto, la inmunoglobulina G que analizan cuando analizan el COVID va a tener una estructura molecular en esta región que es capaz de reconocer a este virus específico. Algunas de las acciones que pueden hacer los anticuerpos es el fenómeno de precipitación. Ellos, al unirse al antígeno, lo que hacen es volverlos o inactivarlos, y de esta manera a los macrófagos les resulta mucho más fácil poder ir a fagocitarlos. Otra acción que puede hacer un anticuerpo es la aglutinación. Al colocarse sobre la superficie de un antígeno, evitan que este antígeno pueda invadir a otras células. Los anticuerpos también pueden opsonizar al antígeno. Eso quiere decir que cuando está el anticuerpo unido a él, lo hacen, como dijimos en alguna sesión anterior, lo hacen más sabroso. Eso quiere decir que los fagocitadores van a aumentar su quimiotaxis, por lo tanto les va a ser mucho más fácil llegar al antígeno o al patógeno y poder fagocitarlo. Si miramos la figura, una bacteria sin anticuerpos está feliz porque el macrófago no le es tan fácil ir a fagocitarla, pero en la figura 2 esta bacteria no está tan feliz porque tiene anticuerpos adosados, por lo tanto al macrófago le va a ser fácil fagocitarlo. Ese es el proceso de opsonización. Algunos anticuerpos también pueden proteger a las células de tal manera de que se pegan en la membrana y cuando el antígeno quiere ingresar, bloquea su ingreso y por lo tanto la célula no muere, como la imagen. Acá encontramos que la célula tiene adosado anticuerpos y los antígenos se quedan pegados al anticuerpo y no ingresan a la célula. En cambio, la célula que no está protegida, los antígenos pueden ingresar y llevar a su muerte. Los anticuerpos como moléculas no son de manera precisa los que destruyen a los antígenos, pero sí aumentan toda la respuesta inmunológica porque neutralizan, precipitan, opsonizan, aumentan la respuesta inflamatoria, aumentan la fagocitosis, permiten la activación del sistema de complemento, la inflamación. Por lo tanto, toda esta colaboración específica permite de alguna manera poder destruir el patógeno de manera más rápida y de manera mucho más eficiente. Los linfocitos B, al ser activados por un antígeno específico, ellos se van a diferenciar y al diferenciarse van a formar múltiples células similares que van a producir una gran cantidad de anticuerpos de manera específica frente al antígeno. Y esto está dado por la recombinación de genes que hablamos anteriormente. Durante el desarrollo embrionario, todos los genes y todos los linfocitos B que pudieran reconocer a nuestras células son eliminados y son destruidos, de tal manera que uno de los objetivos principales del sistema inmune es reconocer lo propio y cuidarlo, y reconocer lo ajeno, lo extraño y destruirlo. Resumiendo, la inmunidad adaptativa o específica, primero tiene que ingresar un agente patógeno. Siempre se activa una respuesta inmune innata, sea una inmunidad primaria, secundaria, siempre la inmunidad innata va a estar presente. Se genera primero el ingreso del agente infeccioso, el antígeno, y como nos damos cuenta, si es la primera vez en que ingresa este patógeno, la respuesta específica tarda aproximadamente una semana. Las células dendríticas o presentadoras de antígeno le presentan a los linfocitos T ayudante una parte molecular del antígeno para activarlos clonalmente y diferenciarlos. Se diferencian estos linfocitos específicos, generando linfocitos B productores de anticuerpos y linfocitos T citotóxicos fagocitadores. Luego que pasan los días, estas células de manera más específica y estas moléculas más específicas llegan al lugar de la infección y eliminan el patógeno, pero ya han pasado aproximadamente 14 días de este fenómeno. Luego se estimula apoptosis, la destrucción de todas estas células que ya no son necesarias, pero rondando quedan células linfocitos T y linfocitos B de memoria para la segunda vez que ingrese algún patógeno. Analicemos qué ocurre la primera vez
que ingresa un antígeno. Acá nos muestran una inyección de un antígeno A específico. Este antígeno A específico es capaz de activar a un linfocito B específico, el cual se va a dividir por mitosis, se va a diferenciar y va a producir anticuerpos capaces de neutralizar a antígenos A. Además, quedan linfocitos B de memoria que van a reconocer a ese antígeno A, van a quedar almacenados o van a circular por la sangre. En esta imagen representan la misma situación anterior. A este ratoncito se le entregaron antígenos A. Pero ¿qué ocurrió? Si se dan cuenta, este ratoncito tardó varios días en poder reaccionar y empezar a producir anticuerpos. Por lo tanto, si este ratón fue inmunizado el día 25 de junio, recién el día 28 de junio comienza a producir anticuerpos y la concentración de anticuerpos es baja. Por lo tanto, si una persona entra en contacto directo con una persona que tiene COVID y quieren analizar los anticuerpos al otro día, no los van a encontrar porque los anticuerpos tardan varios días en aparecer porque la respuesta inmunológica específica es una respuesta más lenta la primera vez que nosotros entramos en contacto con un antígeno específico. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos por segunda vez con el mismo antígeno? Como ya tenemos memoria, tenemos células ya activadas, células ya diferenciadas. Por lo tanto, el organismo al encontrarse con el antígeno A nuevamente, rápidamente proliferan muchos linfocitos, se producen muchos anticuerpos y rápidamente se lleva la respuesta inmunológica. Por lo tanto, puede que incluso la persona no tenga ningún síntoma y no se dé ni cuenta que este antígeno volvió a ingresar. El tiempo de espera dice acá 1 o 2 días, pero incluso puede ser a veces algunas horas. En esta imagen nos muestran que el mismo ratoncito fue inmunizado por segunda vez con el mismo antígeno después de un mes. ¿Qué ocurrió? Aquí si nos damos cuenta fue inmunizado entre el día 10 y 11, pero ya el día 11 el ratón produce una gran cantidad de anticuerpos contra este antígeno y una gran cantidad y rápidamente. Una situación que podemos evidenciar, nos resfriamos la primera vez en el año y después en la sala hay un compañero resfriado. A uno le duele la garganta, dice, hoy creo que me voy a resfriar, se va a acostar y al otro día amanece bien. ¿Por qué? Porque es el mismo antígeno que ingresó, el mismo virus. Entonces, por lo tanto, ya estábamos inmunizados y nuestro sistema inmune activa rápidamente anticuerpos y de esta manera no tenemos ningún síntoma mayor y no nos enfermamos. ¿Por qué? Porque existe memoria inmunológica. Lo que acabo de explicar se llama respuesta inmune primaria y secundaria. La respuesta primaria es la primera vez que nos encontramos con un antígeno. Se demora varios días en desarrollarse, aproximadamente 7 días. Por lo tanto, los primeros días en que fue inoculado el antígeno, no voy a producir anticuerpos. Y si observamos la gráfica, la cantidad de anticuerpos que se produce es una cantidad baja. Si después de unos días vuelvo, de unos días, de unos meses, de unos años, vuelvo a recibir el mismo antígeno que no ha cambiado molecularmente, nuestro sistema tiene memoria. Por lo tanto, la respuesta y la activación a la producción de anticuerpos es inmediata, es muy rápida y es muy alta. Por lo tanto, la segunda vez voy a encontrar una alta cantidad de anticuerpos circulando. El siguiente gráfico nos muestra algo similar. A una persona le inyectan el antígeno A. La persona tarda varios días en producir los anticuerpos A y, como ya vimos, lo produce en baja concentración. Luego pasan unas semanas y vuelven a inyectar el antígeno A, pero también inyectan el antígeno B. La persona, como ya tenía memoria para el antígeno A, va a producir una gran concentración de anticuerpos y de manera rápida. Por lo tanto, genera una respuesta inmune secundaria. Pero el antígeno B era primera vez que ingresaba. Por lo tanto, se va a tardar aproximadamente una semana el sistema en activar la respuesta específica y de producir los anticuerpos específicos. Y los produce en baja concentración. Entonces, si observamos acá, respuesta inmune primaria, respuesta inmune primaria, respuesta inmune secundaria. Una es la respuesta inmune primaria es lenta y de baja concentración de anticuerpos y la respuesta inmune secundaria es rápida y con una alta producción de anticuerpos.
Este fenómeno se va a seguir repitiendo todas las veces que nos encontremos con el mismo antígeno si éste no ha mutado o no ha cambiado. Respuesta inmune primaria. Hay linfocitos indiferenciados que hay que permitir su diferenciación. Se produce principalmente inmunoglobulinas M en mayor concentración y menor concentración de inmunoglobulinas G. Hay una baja afinidad por el antígeno porque recién el sistema se está especializando, se está activando. Hay una baja variabilidad en la formación de regiones variables de los anticuerpos y la respuesta tarda entre una semana a 10 días. En cambio, la respuesta secundaria, ya tenemos linfocitos B de memoria que están diferenciados, activados. Por lo tanto, se van a producir una mayor cantidad de otros tipos de inmunoglobulinas más específicas, como podría ser inmunoglobulina G. Hay una alta afinidad, por lo tanto va a ser mucho más fácil la acción del anticuerpo por el antígeno, producto de también que se produce una mayor hipermutación somática, lo que me permite generar distintos tipos de anticuerpos más específicos para ir a actuar sobre el antígeno. Y la respuesta no tarda más allá de 24 a 48 horas. Resumamos entre el video que vimos anteriormente y el video de hoy. La inmunidad innata participan células como los leucocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, células dendríticas, natural killer. En cambio, en la inmunidad específica participan linfocitos, linfocitos T, linfocitos B. La respuesta a la inmunidad innata es inmediata. En cambio, la respuesta de la inmunidad específica tarda días. Si nos damos cuenta, en distintas diapositivas han salido distintos días, 7 días, 3, 5, 10. Hagamos un promedio y más o menos establezcamos que se va a demorar unos 7 días. Eso depende de la literatura de donde saquemos la fuente. La inmunidad innata no es específica y va a responder siempre de igual manera frente a cualquier agente infeccioso. En cambio, la inmunidad específica o adquirida es específica porque va a producir moléculas y células capaces de reconocer molecularmente al antígeno que quiere destruir. La inmunidad innata no tiene memoria, la inmunidad específica tiene memoria. La intensidad de respuesta, la inmunidad innata siempre es la misma, porque siempre responde de forma estereotipada, independiente del patógeno que entre. En cambio, la respuesta específica es cada vez más intensa. Esto quiere decir que va a producir cada vez más anticuerpos y va a activar mayor número de células. Algo súper importante, ninguna es independiente de la otra. Si no hay inmunidad innata, no se puede activar la inmunidad específica. Y la inmunidad específica apareció evolutivamente en respuesta a que la inmunidad innata no podía resolver el problema por sí sola. Una no funciona sin la otra. Y muchos de estos factores se entremezclan. En esta imagen podemos ver la inmunidad innata, que se activa rápidamente con sus distintas células, moléculas que participan. Y la inmunidad adaptativa, que tarda unos días, pero actúa de manera mucho más eficiente. La segunda vez que ingrese el mismo patógeno, se va a activar la inmunidad innata, pero la inmunidad adaptativa, o adquirida o específica, se va a activar en unas pocas horas. Por lo tanto, van a trabajar en conjunto para destruir al agente infeccioso. El sistema inmune es un sistema complejo, que participan muchas células, muchas moléculas. En todas las explicaciones hemos obviado algunas rutas moleculares, pero lo importante es que podamos comprender en la generalidad cómo funciona